Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Vamos al texto que está en 2 Samuel, capítulo 12, versículo 9. Porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y ahí lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Bueno, la semana pasada estuve hablando acerca de la vida de creencia según la perspectiva del libro de Samuel, ¿no? Según lo que se muestra en el libro de Samuel, la vida espiritual es la vida del hombre llamado David, la vida de la carne es del hombre llamado Saúl. Es importante entender esto, porque hay un tema muy particular que nosotros vemos en la actualidad en las iglesias, y es que no notamos que esto está para enseñarnos a nosotros cómo vivir la vida de creencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el hombre que fue justificado, el hombre que Dios se agradó en él, nos debe a nosotros hablar algo, ¿no? Porque en realidad la fe es eso. La fe es mirar aún también los defectos de aquellas personas para llevar a nuestra vida como una reflexión. Por ejemplo, nosotros vimos en episodios anteriores, por ejemplo, la vida de creencia de Abraham. Usted puede entender de que Abraham cometió errores. Uno de sus grandes errores, por ejemplo, fue haber sacado a Lot, ya que Dios le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te daré, ¿no? ¿Qué hace Abraham? Se lleva a Lot. ¿Y por qué? Porque Abraham ya era un hombre viejo y Abraham no creía que podía tener descendencia. Entonces, por lo tanto, se llevó un familiar. Esto es algo mucho de los beduinos. Entonces, ellos como que tienen parentela o tienen descendencia también por parte también de sus otros familiares. En este caso, un familiar redime, por ejemplo, en este caso, o reemplaza, en este caso, un hijo, ¿sí? Entonces, pues, Abraham se echó el cabezazo. Dijo: no, pues, voy a llevar a mi sobrino Lot, y pues en caso tal de que Dios me falle, pues voy a llevar a este muchacho. Finalmente lo termina llevando a tener hasta confrontaciones con pueblos enemigos, termina metiéndolo en problemas, y finalmente cuando se separa Abraham de Lot, allí en ese momento Dios se le aparece, le dice y le reconfirma la promesa de que le va a dar a él un hijo. Lo que pasa es que Dios le hizo una promesa, pero la promesa tarda en cumplirse. Eso es lo que nosotros regularmente no entendemos. Entonces, cuando usted mira la historia de David, usted puede entender una historia maravillosa, ¿no? ¿A quién no le gusta la parte en donde este hombre, el menor de toda su casa, el más pequeño, el que olía a ovejas, es mandado por su padre Isaí a donde sus hermanos, al campo de batalla, y este hombre ve una oportunidad, ¿no? Y más uno que uno está esperando como la oportunidad, ¿no? La oportunidad para poder salir adelante, la oportunidad para poder crecer. Entonces, uno mira la oportunidad y uno trata de aprovecharla, ¿y eso está mal? No. El problema como tal es que nosotros no entendemos que esa oportunidad no era provocada ni por Saúl, ni siquiera por los filisteos, ni por ningún otro medio ajeno a Dios. O sea, Dios mismo era el que estaba haciendo esto. O sea, Dios permite que se levante un paladín, ¿no? El héroe, el berraco entre todos los filisteos, y le haga guerra a Israel y que los atemorice día y noche. Entonces usted mira a un hombre pequeño, coge 5 piedras lisas y incrusta en la frente del gigante una de esas piedras, lo vence y con la misma espada del gigante le corta la cabeza. Entonces, ¿a quién no le gusta eso, no? Es una historia de fe, y de hecho los predicadores en la actualidad hablan de David de esta manera, y así como David mató al gigante, usted tiene que vencer su dificultad. Entonces, ese tipo de evangelio y ese tipo de predicaciones, no digo que del todo no sean válidas, pero digo que el texto menciona muchas cosas más interesantes que el poder vencer a un gigante. Porque casualmente, como dice el título de esta predicación, el gigante que no pudo vencer David. Y en eso nos vamos a centrar el día de hoy. David venció todos los gigantes físicos con sus 300 hombres. Es más, en alguna batalla él estaba luchando y fue tan recia la batalla que casi ultiman a David, ¿no? Casi eliminan a David en medio de esa batalla, y el pueblo dijo: venga, venga, ya no vaya más, ya entendemos que
Dios está con usted, dedíquese a reinar, dedíquese a hacer bien las cosas. Y ahí es donde está el meollo del asunto. El problema del asunto es cuando David dejó de ir a la batalla. Entonces un día se levantó muy tarde y en la terraza pues vio una mujer hermosa, se estaba bañando a cocadas, pues se supone que los hombres estaban en la guerra, entonces las mujeres podían salirse a bañar. Se supone, ¿no? Entonces las mujeres en entonces pues se bañaban en las terrazas, pero pues él estaba en la terraza y salió a mirar todo el reino, ¿no? Dijo, maravilloso el reino que he construido con las batallas, pero ya dejé a mis valientes 300 y a todo el ejército de Israel allí peleando las batallas. Y ve a esta mujer, le llama demasiado la atención a esta mujer y la manda a traer. Acto seguido, ¿qué hace este hombre? Adivine qué hace. Le echa el cuento, ¿sí? Le echa el cuento. ¿Ustedes qué creen? Le dijo, hermosa, preciosa, hoy estarás conmigo en mi reino. ¿Sí? Le dijo, oiga, venga, qué flor más hermosa hay en todo Israel. Comparada a tu belleza, todas se marchitaron. Es más, todas son ficticias. Usted es la rosa más hermosa. Y Betsabé abrió su corazón al rey David, se enamoró profundamente. Suena poético, ¿no? No, hermano, a ver, ¿qué pasó? Abusó de ella. La llamó y hizo eso. Ay, pero ¿para qué hablar de ese tipo de cosas? Pastor Fabio, ¿para qué decir esas vainas aquí? Hay que callarse, no hay que poner en evidencia al ungido de Jehová. Hay un serio problema con eso. Es que Dios lo expuso. Y como dijo el texto que leímos, vamos a ir nuevamente al texto. Mire, el versículo 11 dice, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de ti, delante de todo Israel y a pleno sol. O sea, esto es delicado. Después un consejero muy sabio le dice a Absalón, que ese es otro tema que voy a tratar más adelante, le dice, lleve a todas las mujeres de tu padre David, las que quedaron allí cuidando la casa, y llévelas a la terraza y haga lo mismo que este hombre permitió con tu hermana Tamar y que le hizo con esta mujer llamada Betsabé. Obviamente no lo dice la escritura, textualmente lo estoy parafraseando, pero lo de Tamar sí se lo pudo comprobar. Para que todo el pueblo vea de que usted se está apoderando del reino de su padre. O sea que esta escritura se cumplió. Lo que le dijo a él era que lo que él había hecho en privado iba a poner a uno de los suyos a hacerlo en público. Yo leo esto, hermano, y a mí se me hiela la piel. De cómo es Dios. O sea, a veces nosotros queremos tener un Dios de papel, de hojalata, de yeso, un Dios inmóvil, un Dios que no siente, que no piensa y que no tiene carácter. Pensamos de que Dios jamás va a tomar represalia contra nuestro mal actuar. Yo veo aquí un Dios que observa callado. Desde el momento en que David le hace esto a Betsabé, hay un tiempo prolongado, bastante tiempo, y Dios callado. ¿Qué hizo David? Se quedó calladito, tapó todo, mandó a ultimar a Urías Eteo, se quedó con la corderita y todo aquí fue tapado. No pasó absolutamente nada. Entonces, hay un serio problema con la manera en que nosotros vemos a Dios. O sea, ese es el problema. Hoy estaba leyendo una de las frases que decía el pastor R.C. Sproul, que en paz descanse. Este hombre decía, el gran problema de esta generación es que no conocen a Dios aún estando en una iglesia. ¿Por qué? Porque lo que le enseñan en la actualidad a las personas es un Dios que no opera, que es inoperante, o un Dios que opera a conveniencia. Pero no le enseñan al creyente que Dios tiene carácter, temperamento, que Dios siente, que Dios piensa, que Dios observa. Ese es el problema. Tenemos un Dios que creemos que se acomoda a nuestra perspectiva y a nuestro pensamiento. Y eso nos hace a nosotros ser faltos de temor delante de Dios. O sea, si usted supiera que Dios está hoy aquí en el culto, usted se sentaría mejor, pensaría mejor al momento de cerrar sus ojitos antes de dormir. Usted llegaría temprano. Si usted supiera que es Dios el que está observándolo a usted en su casa, que lo está observando en todo lugar,
cuando usted está haciéndole mal a alguien, cuando está pensando mal acerca de alguien, cuando está haciéndole infiel de pronto a su esposa, a su esposo. Cuando ustedes, donde no pueden ir otras personas, Dios sí puede ir. Por eso yo siempre le he dicho a las mujeres que no hay mejor solución para un esposo infiel que el mismo Dios. Porque donde no puede ir usted, Dios sí puede ir. Y Dios pone temor en el corazón del hombre. Es muy diferente que usted como mujer trate de ponerle temor o le ponga una paila en la cabeza. Dios sí puede corregir la situación. Usted no. Dios puede ir donde no puede ir usted como madre o como padre. Dios puede proteger a su familia, a sus hijos. Vea lo importante de la oración y de depender de Dios. Pero lo que nosotros tenemos es una falta de temor. Vamos a la iglesia porque nos interesa que Dios nos resuelva alguna problemática, alguna situación. Lo tomamos a conveniencia, pero no queremos someternos a Él. Entonces aquí nosotros vemos a un hombre llamado David. Y les voy a poner, por ejemplo, cuando ustedes van unas páginas más adelante, ustedes van a encontrar una situación bastante complicada. Mire, de hecho, cuando usted va al 13, antes de llegar al capítulo 15, cuando usted va al 13, usted mira una situación bastante compleja y es donde Amnón se enamora de una de sus hermanas. Amnón quiso tomar a una de las hermanas de Absalón, otro hijo de David, de otra mujer, y se enamoró de esta muchacha que también era hermana de él, medio hermana, y la hace ir con engaños y también hace lo mismo que su padre hizo con Betsabé. A través de tretas y de engaños, de esconderlo todo, la tomó a ella abusivamente y después la repudió. Dice que fue el repudio mayor que los deseos y el amor que pudo haber tenido por esta mujer. Eso encendió la ira de otro de los hijos de David llamado Absalón. Y él dijo, esto no se va a quedar así. Entonces, ese temor disfrazado de espiritualidad que a veces tienen algunas personas, con algunos siervos de Dios, puede llevarlos a hacer cosas injustas, que eso va a tener una represalia. ¿Qué hizo David con su hijo Amnón? Lo que hizo fue también es ocultarle todo el pecado, porque no puede quedar mal ni mancillado el nombre de uno de los hijos del rey. Como muchos piensan en la actualidad, yo tengo otro canal que es el de Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad. Muchos piensan que yo ni siquiera debería sacar ni mencionar el pecado de algunos pastores fraudulentos, ladrones, mentirosos, chuecos, torcidos, porque ¿cómo se le ocurre poner en evidencia al ungido del Señor? Note eso. ¿Qué hizo David? David lo que hizo fue taparlo todo. Todo lo ocultó. Eso sí, la muchacha quedó mal, quedó mancillada y aquí no pasó nada. Pues el otro hijo dijo que no, que esto no iba a quedar así. ¿Qué hizo? También con otro engaño lo llevó y lo ultimó. Acabó con él. Entonces, después de esto, ese mismo hijo se para a la salida de la puerta del reino y cada persona que venía al reino a pedir consejo del rey, este muchacho que decían que era hermoso porque Absalón decía que tenía una belleza y que el cabello de él era gruesísimo, que mejor dicho era un hombre de una belleza, mejor dicho el hombre era alto, llamaba la atención del pueblo, así como Miguel, sí. Entonces se paraba ahí a la salida y empezaba a parlotear a toda persona que llegaba allí, metiéndole un contenido y un discurso político allí, diciendo, debería yo ser exaltado. Si el rey a usted no le solucionó el problema, yo sí le puedo solucionar a usted el problema. Eso lo hizo el hijo de David. Después conquistó todo el corazón del reino y arrebató el reino de su padre. Y aquí viene una de las escenas más frías, escalofriantes, que usted puede llegarse a imaginar. Claro, la escena de la terraza con Absalón y las esposas de David es algo asquerosamente horrible. Otra escena, la que hizo David con Betsabé y después que mandó a hacer con Urías Eteo, horrible. Pero le digo, ¿por qué se me hiela a mí la piel al ver esto? Porque fue la prueba de David. Fue el proceso de David. Y allí usted puede ver un buen proceso. Y usted dice, ¿cómo así? Claro, viene el hijo de David llamado Absalón y ya tenía el pueblo en su poder.
Sale David por la puerta de atrás y salen personas a escupir a David, a tirarle piedras, a insultarlo. La respuesta de David, ¿cuál es? Dios me puso en esta situación. Debo de asumir esto. Esa debería ser la respuesta de un hombre que ha pecado y que reconoce su maldad. Pero ¿qué hacen los predicadores en la actualidad? No, toca atacar, o sea, esa vaina, ¿cómo así? ¿Cómo se van a meter con el ungido del Señor? Es más, ellos no necesitan ni siquiera atacar. La misma gente los defiende, lo defiende. De hecho, uno de sus siervos se acerca a David y le dice, venga, y este sinvergüenza que hace tratando mal al rey, una cosa y otra, déjeme, yo voy y acabo con este hombre. El rey David dijo, ¿yo qué tengo con usted? Esto me está pasando porque me lo gané. Dios me puso en esta situación. Pero ¿qué tenía David en su cabeza? La palabra del profeta Natán. Y el profeta Natán un día llega con una historia muy particular y le dice, antes de que sucediera toda esta película que le estoy contando, que parece una vaina sacada de una historia de terror, pero llega un día, el profeta le dice, Rey David, le tengo una situación que necesita de su pronta atención, necesito que por favor me preste atención, esto es terrible, acaba de ocurrir una tragedia de, mejor dicho, de proporciones inmensas y, mejor dicho, ayúdeme. Entonces el rey David, cuénteme, ¿qué pasó? Le dice, imagínese que había un hombre que tenía muchas corderitas y tenía muchas posesiones. Y al lado de él había otro hombre que solamente tenía una corderita, que era su única compañía y que él la había cogido en su seno, que le daba de comer, que estaba pendiente de ella. Vino un visitante, que eso también le debe llenar a usted la piel, porque el visitante, ya le va a decir quién es el visitante. Vino el visitante y este hombre que tenía todas las corderitas no tomó de ninguna de las que él tenía para comérsela juntamente con el visitante, sino se fijó en la corderita del hombre que solo tenía una. Se la quitó y se la comieron con el visitante. Entonces se enciende el furor de David y dice, ¿cómo así? Este hombre tiene que pagar. Mire lo descarado que era David. Este hombre tiene que pagar y la tiene que pagar 4 veces. Entonces el profeta Natán, muy parado ese profeta, eso sí es un profeta, no los charlatanes que en la actualidad le dicen a usted que va a tener carro, casa y beca y de que el Señor te dice tal cosa, el Señor te dice otra. No, le está diciendo el pecado y le está diciendo, mire, Dios me acaba de decir que usted hizo esto y por lo tanto viene sobre usted esto. Divinamente el rey le puede bajar la cabeza, pero el profeta va y dice lo que tiene que decir, así a las personas no les guste ni un poquito. Como el predicador que usted debe buscar es el predicador que no le dice a usted lo que usted quiere oír, sino precisamente que le incomode, que no le guste a usted. ¿Por qué? Porque la palabra incomoda, el mensaje incomoda. Si usted busca una persona que se acomode a su charlatanería, eso hay por montones. Mire, hay iglesias que se mueren por charlatanes y charlatanas como usted. Esa es la realidad. Busque una iglesia no grande, busque una iglesia pequeña en donde el pastor se la pase chuzándole, incomodándole, metiéndole codazos. Oiga, congréguese, lea la palabra, sométase a Dios, humíllese ante Dios, niéguese a sí mismo. Eso es. Pero no, nos gusta el evangelio light. El evangelio sin ningún tipo de esfuerzo, en donde todo se me debe acomodar a mi horario, mi manera de pensar y todo lo que yo quiera. Ese es el evangelio de la actualidad. Entonces, pero le exigimos resultados a Dios, como si Dios fuera el manteco o el esclavo de uno. Muy alejado Dios de ser eso en la vida del creyente. Dios jamás se somete a ninguna persona, entiéndalo muy bien. Grábeselo a usted en esa cabeza. Es más, no estoy de acuerdo con los tatuajes, pero por favor, tatúese eso en la frente, en alguna parte de su cuerpo y dígaselo a usted mismo. Dios no se somete a mi voluntad. Yo tengo que someterme a Él. Ese es el problema que hay en la actualidad. Por eso es que las personas tienen un evangelio diferente y buscan un evangelio diferente. ¿Cuál es el evangelio diferente? No que haya otro, dijo el apóstol Pablo, sino que hay personas que son amadoras de sí mismo, corruptas. Por ejemplo, imagínense donde el profeta Natán llega donde David y le dice, oh gran rey, tus enemigos caigan delante de ti, tú que eres hermoso y soberano, grande y maravilloso, además Dios te ama con locura,
No te va a suceder nada. No, todo lo que hiciste está bien. Es más, como usted es el hijo de Dios, puede robar, usurpar, mentir, puede hacer todo lo que está permitido dentro del contexto de la maldad. No se someta a la norma. No. Tranquilo, hágale. Hágale tranquilo que Dios lo mira a usted porque total, usted puede sacrificar cientos de corderos. Usted tiene manadas de corderos. ¿Usted cree que Dios se va a fijar en su maldad? No, si usted es el hombre de Dios, usted puede hacer y deshacer. Así hacían los reyes y nadie le llamaba la atención. Pero David fue llamado por un Dios vivo. Como el creyente en la actualidad es llamado por un Dios vivo. O sea, Dios es un Dios vivo. Y ese es el problema. Usted mira que David, esa escena es bastante escalofriante porque David es confrontado y reconoce de inmediato que es él. Pero ¿quién era el visitante? ¿Quién piensa usted que es el visitante? El mismo diablo, amigo. El mismo diablo es el que viene a buscar que usted le alimente y que usted alimente su carne. Por eso se comieron los dos la corderita del Señor que solo tenía una. Entonces, Satanás sabe qué tiene usted en su corazón y de qué usted tiene hambre. Y David tenía todas las corderas de la vida, tenía todas las mujeres, y de hecho el reclamo de Dios es que Dios le hubiera añadido más y le hubiera dado más si él se lo hubiera pedido. Ese es el reclamo de Dios. Le di todo lo que usted quiso, pero aún así, usted decidió comerse con ese visitante esa corderita. Usted dice, ay, pero yo no he hecho eso con el Satanás. Mire, hermano, cada vez que usted viene, en lugar de leer su palabra, escuchar palabra de Dios, escuchar verdadero mensaje, lo que se la pasa escuchando su sí mismo, y su sí mismo está influenciado por Satanás, allí usted se está comiendo la corderita. O sea que definitivamente hay hombres como el rey David en la actualidad, totalmente. Estoy convencido de eso. Listo, usted no se comió una corderita, pero Satanás le está metiendo a usted que le haga daño a otras personas, que se aproveche de otras personas, que robe, que mienta. Satanás no pierde su tiempo y Satanás conoce su debilidad. ¿Satanás conocía la debilidad del rey David? Claro que sí. Usted es el único que no cree en Satanás verdaderamente. Porque si usted creyera en Satanás, creería en los dichos de Jesús cuando dijo, pilas, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, pilas, póngase las pilas. Esto no se trata de que usted se sujete a un pastor o no. Se trata de que huya del pecado por su vida, entienda que esto no compete solamente al pastor, sino que el pastor es simplemente una persona que está allí. Compete su alma. Su alma es la que está allí escuchando a Satanás continuamente. Satanás es experto en llenarle su corazón de ego, de ira, de enojo, de rabia. Pero déjeme decirle algo. El problema más importante le vendría a David encima. Porque pagó la corderita 4 veces. Muere el hijo de Betsabe. Tamar, juntamente con las esposas de David, fueron abusadas. Muere Amnón y Absalón le quita el reino y también muere Absalón. ¿La pagó? Claro que sí. ¿Y quién se echó a la maldición? Él mismito. Cuando se escandalizó delante de Natán. Y Dios estaba allí en esa situación, cuando Natán estaba llamando la atención. Y Dios finalmente le permite pasar por todo ese desierto. Estaba leyendo yo este texto ahorita, y un hombre llamado Joab, un general que tenía David, se molestó mucho con David porque Joab mató a Absalón, y al hacer esto, lo hizo en contra de la voluntad del rey David, porque el rey David no quería que muriera su hijo. El rey David hasta ese momento había perdido demasiado. Joab entendió que David era capaz de abandonar todo el reino, todo lo que tenía, con tal de no ver a su hijo muerto. Y usted mira que llegó a tal nivel de depresión que él no quería, mejor dicho, ya ni dar la cara, no quería hacer nada. Y se enfureció Joab y dijo, si usted no sale y pone la cara y anima al pueblo que peleó por usted, no le va a quedar ni un solo hombre hoy en Israel, como si Joab fuera el que le hubiera traído la bendición a David.
Entonces hay que tener mucho cuidado con la manera en la que nosotros tenemos un pensamiento acerca de nosotros mismos. ¿Y a qué voy con esto? Mire, hay un tema muy importante que es el tema de los ungidos de Jehová en la actualidad. El ungido de Jehová es toda aquella persona que cree en Jesús. O sea que si usted cree en Jesús, usted es un ungido, porque tiene en usted la vida de Dios, el Espíritu de Dios, y habita Jesucristo dentro de usted. Por lo tanto, usted es ungido. Entonces, hay personas que, a ver, quiero explicar esto de una manera práctica para que me pueda entender muy bien. Porque por sobre esto hay muchas falacias, puedo yo decir. Por ejemplo, también hay falacias con respecto a los profetas y a los apóstoles. No que hay más apóstoles, no que hay más profetas, no que aún en la actualidad hay ungidos. Hay ungidos, pero no de la manera en la que se actuaba en el Antiguo Testamento, porque los ungidos en el Antiguo Testamento era un hombre que Dios escogía para ser juez por sobre su pueblo, para evitar el ecumenismo, el sincretismo y que las personas se combinaran con otras religiones y otros dioses. Entonces Dios les capacitaba de algo sobrenatural para que guiaran a su pueblo y lo guardaran de la maldad que había en el mundo y de Satanás. Entonces Dios escoge a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Un hombre anciano es capaz de derrotar reyes, es capaz de enriquecerse a tales niveles, pero usted dice, ¿pero cómo fue esto? Dios lo apartó y Dios lo prosperó porque de él vendría una gran nación. Entonces, cuando usted se da cuenta de esto, después vienen otros, por ejemplo, podemos estar hablando de los jueces, y también fue maravilloso lo que hizo a través de Sansón, a través de Gedeón, a través de otros hombres. Después de eso vienen los reyes, y primero escoge a Saúl, que fue la vida en la carne, pero aún así Dios la escogió para darle una lección al pueblo, y después les pone, por amor al pueblo, les pone un hombre conforme a su corazón llamado David. Aún así David también se equivocó. Después les coloca un hombre llamado Salomón, y este hombre llamado Salomón hizo cosas muy buenas, pero también esclavizó terriblemente al pueblo y pervirtió en los últimos años de vida su corazón. Después viene Roboam, y después de Roboam, una cantidad de reyes que hicieron todo lo malo delante de los ojos de Dios, y Dios empieza a levantar nuevamente el ministerio profético. Pero el ministerio profético, ¿por qué lo levanta allí en aquel entonces? O a los profetas. Lo levanta por la necesidad de que todos escucharan y entendieran de que había esperanza para Israel, a pesar de que Israel estaba en Babilonia, en Asiria, de que los pueblos, los filisteos los capturaran. Había esperanza. Y no solamente eso, sino que los profetas se paraban así como Natán delante de los reyes. Podemos ver un Elías. Se levantan delante de los reyes y así fueran a perder la cabeza, no le temían a lo que pudiera ser el rey de turno. ¿Me entienden? Eso es un profeta. Un profeta no es aquel charlatán que se pone a decirle a usted que mañana, mejor dicho, le van a pagar el arriendo, que mañana usted va a tener la mujer de sus sueños, de que Dios le va a complacer a usted trayéndole un Bugatti, un Lamborghini, un Ferrari. Esas son cosas que no son. Lean los profetas en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el ministerio profético en el Antiguo Testamento era un ministerio de sufrimiento. Vemos a un Jeremías, Isaías, vemos a un Ezequiel, vemos a un Miqueas, a un Malaquías. Y usted se pone a mirar y es una burla completa de que comparen a estos hombres con esos charlatanes de la actualidad. Es una falta de respeto. Entonces, todos los profetas profetizaron hasta Juan el Bautista porque la finalidad de Juan el Bautista era hasta Cristo. O sea, la palabra profética llega hasta Jesucristo. Entonces, cuando llega Jesucristo, todos los profetas profetizaban, valga la redundancia, de la llegada del Mesías, de la función del Mesías, del arrepentimiento, del pecado del pueblo y de la solución que traería Dios. Pero como llegó Jesús, ya en Jesús se cumple toda la profecía. Toda la profecía. Entonces por eso dice el Señor Jesús que la ley y los profetas llegan hasta Juan el Bautista. Entonces, ay Fabián, pero es que hay otros profetas que se mencionan en Hechos, en Efesios y mejor dicho, y entonces el profeta Agabo, que qué pasó con Agabo, y entonces qué pasó si habían más profetas. Entonces sí habían profetas y habían más profetas. A ver, le voy a explicar algo, mijitos, a ver, porque es que, y perdóneme si estoy diciendo algo sobrado, pero es que de verdad, hay que entender una cosa fundamental. Cuando el Señor Jesús vino, aún había profetas. Los profetas desaparecen en el primer siglo. ¿Por qué? Porque hasta allí llegaba la profecía. De hecho, el libro de Hechos de los Apóstoles se pone desde el año 33 hasta el 110 en algunos casos, otros desde el 33 hasta el 60 o del 33 hasta el 90 en su elaboración.
en donde se mencionan otros profetas y se mencionan otras situaciones que se mencionan en la Biblia, valga la redundancia, hablando del ministerio profético, de que en aquel entonces habían profetas, pero esos profetas eran contemporáneos con los mismos discípulos, porque hasta Juan, que Juan fue el que recibe la revelación del Apocalipsis, hasta ahí menguó completamente la profecía. ¿Por qué? Porque la profecía toda debía apuntar al Mesías. Y le digo que parezco sobrado, porque es que no han querido entender que se cumple hasta la elaboración de la Escritura, hasta la elaboración en donde Dios da la revelación de los eventos futuros y en donde se está mostrando Él como la última revelación y lo último y lo más grande que puede recibir todo creyente a nivel de profecía. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de toda ley y en Él está la solución de la maldad que hay en el corazón del hombre. Después de que muere toda esa generación, después del siglo primero, ya no hay más profetas. O sea, que cuando viene el Señor Jesús, habían algunos que se hacían llamar profetas y tenían ese ministerio. Claro que sí. Y estaban por ahí. Y de hecho muchos de ellos llegaron a creer. Pero ahí muere. Hasta ahí. Ahora, el ministerio apostólico. Lo explico aquí brevemente. El ministerio apostólico llega hasta los 12 apóstoles. Pero hay un problema y lo voy a explicar esta semana en un episodio de Palabra y Verdad, en donde dicen que Matías fue el último apóstol. Le voy a decir qué sucedió. Los apóstoles se reúnen y dicen, pues alguien tiene que reemplazar a Judas. Pidámosle al Espíritu Santo y a Dios que nos dé entendimiento y que nos muestre cuál va a ser el próximo, que haya visto al Señor Jesús, que haya compartido con el Señor Jesús. O sea que el que puede ser apóstol tuvo que haber conocido personalmente ¿a quién? Al Señor Jesús. Entonces echaron suertes. Eso de echar suertes no es algo que regularmente haga Dios, y mucho menos para poner el cimiento de la iglesia. Pero en ese momento ellos echaron suertes y cayó sobre Matías, que era un hombre piadoso que estuvo allí en todo momento, mejor dicho, en la vida, en la muerte, en el padecimiento y en la resurrección de Cristo. ¿Ya? Pero ¿por qué no escogió a Matías el Señor Jesús? Porque antes de morirse, de resucitar, y porque cuando se reunió con ellos a compartir, después de que se les aparece en el camino de Maús, después de que se les revela a todos, ¿por qué no lo menciona él como el reemplazo de Judas? Dígame por qué. Porque esto era más voluntad del hombre. Y echan suertes. ¿Cuándo usted vio que Dios juegue a la pirinola? O que juegue a las cartas, o que juegue al rumiquí o alguna de esas cosas para escoger a alguien. No, Dios sabe a quién escoge. Por lo tanto, ve a un hombre que era capaz de eliminar toda la iglesia. Y este hombre era Saulo. Un hombre que vio la muerte de Esteban. Y dice, este me va a servir. Y se le aparece en el camino. Y se le apareció el Señor que dice, yo soy al que usted está persiguiendo. En ese momento, usted puede entender que vio a Jesús. De ahí él fue comisionado para ir y reunirse con los apóstoles. Y empezar el ministerio apostólico. Solamente hay 12 apóstoles. Y ellos son el cimiento según lo que está escrito en la palabra. El fundamento de los apóstoles. Porque gracias al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, a Juan, es que nosotros tenemos doctrina. Por sobre ese cimiento usted no coloca otro cimiento. Sino por sobre ese cimiento usted construye. Y la piedra angular que sostiene ese cimiento es Jesucristo. Jesucristo está allí abajo, no es como una pirámide así como Amway, como Herbalife, ni nada de ese tipo de cosas, sino que Él está abajo, sosteniendo todo. O sea, Jesucristo. De ahí pone a 12 apóstoles. El número 12, para los que no saben, es el gobierno perfecto de Dios. Entonces el número 12, en la numerología hebrea, es importante. Usted mira en el Antiguo Testamento, ¿cuántos son las tribus de Israel? 12. ¿Cuántas piedras tenía el pectoral del sacerdote? 12. ¿Cuántas cestas sobraron cuando él alimentó a los 5,000? 12. Queriendo decir que en el gobierno perfecto de Dios no va a haber escasez y no va a haber hambre. Eso sucede porque las personas no entienden el contexto hebreo. Y sobre ese cimiento nosotros estamos construyendo aquello que se llama iglesia. Por eso es que nosotros decimos, si él no hace la obra,
nosotros trabajamos en vano, porque Él tiene que ser la piedra que sostiene todo, y nosotros nos basamos fue en la doctrina que Él dejó a través de sus apóstoles. Pero el apóstol Pablo, el último como abortivo, como él mismo se llamó, porque ya no lo querían aceptar, porque obviamente ya habían echado suerte, se habían jugado a la pirinola para escoger al otro, que era un hombre piadoso, no me cabe la menor duda. Pero Dios escogió al 12avo. Una cosa es que Dios lo escoja, otra cosa es que los hombres lo escojamos. Y gracias a eso es que usted tiene doctrina. Y finalmente le quiero hablar a usted del ungido, de ese maravilloso título, la unción, que muchas veces la unción es puesta como en el Antiguo Testamento en la actualidad, y no porque sea así, sino porque las personas no leen Biblia y no entienden. La unción, que muchos piensan que es el aceite, que muchos piensan que es la harina, que muchos piensan que son los globos mágicos y toda esa cantidad de cosas, o el manto mágico, que muchos piensan que la oración o que un apóstol de la actualidad, cosa que no hay, según lo que expliqué anteriormente, porque solamente hay 12, le pase a otra persona a través de una oración, de un llamado, lo que sea. Eso no es unción. Por ejemplo, el aceite era una forma en la que ellos creían y entendían, pero era simplemente sombra y figura del Espíritu Santo. Nosotros ahora tenemos al Espíritu Santo, no necesitamos de aceite. No necesitamos de mantas mágicas, no necesitamos de nada de esas cosas, ni de globitos, ni nada de esas cosas. O sea, toda persona que cree en Jesús es ungida, pero hay un serio problema con los ungidos en la actualidad. Y esto nace por un hombre también llamado David. ¿Qué sucede? Mire que en el carácter de David pasa algo muy extraño, pero también es comprensible. ¿Qué pasa con el carácter de David? Lo está persiguiendo Saúl y él dice, no voy a tocar al ungido de Jehová. Ah, pero cosa rara, ¿no? Lo está persiguiendo su hijo y tampoco lo toca. Su hijo Amnón hace lo que hace con su otra hija y tampoco lo toca. ¿Qué sucede en el corazón de David? ¿Qué puede pasar? Él se ve reflejado en todo esto y no tiene autoridad. ¿Por qué no confrontó a Amnón y por qué no lo hizo pagar por lo que le hizo a Tamar? Porque no tenía la autoridad. Ahora, ¿por qué no toca a Saúl? Porque él entendía que él era llamado y que Dios ya le había dicho que él lo iba a poner. Una cosa es que a mí me diga fulanito que Dios me va a poner a reinar y otra cosa es que Dios mismo me comisiona a mí. Y lo que decía Samuel en ese entonces era palabra de Dios, papá. Se cumplía. Nadie dudaba la palabra de Samuel. Entonces, sí, Samuel le dijo, Dios te comisionó ahora como rey de Israel. En vez de Saúl, David lo único que tenía que hacer que era respetar la voluntad de Dios y esperar. Dios lo libró de la mano de Saúl. Y él vio la mano de Dios en todo esto. Entonces, mire que ni siquiera odió al hijo de Saúl, a Jonatán. Fueron muy buenos amigos. Entonces, pero tenemos un pensamiento de que no, mejor dicho, no hay que decir nada. No, pilas, usted dice algo en contra del pastor, en contra del ungido. No, mire, a los pastores hay que respetarlos porque son seres humanos que cometen errores. Mire, yo soy un ser humano que cometo errores todos los días, pero yo me muestro como soy. O sea, yo no busco decirle a usted que, mejor dicho, yo no cometo errores, no le idealizo mi vida a nadie. Es más, a veces soy como muy transparente. Es más, a veces cuento hasta de más cosas, cosas que ya he aprendido a hacer, a evitar con muchas personas porque yo le suelto la sopa a todo mundo. No le tengo nada que ocultar a nadie, pero he aprendido a ser prudente. La verdad, eso lo he aprendido a hacer últimamente por sabiduría, que Dios mismo me ha dado. Pero yo me muestro con la gente así, con carácter, con pensamiento, con errores. Yo no le temo eso. Pero yo jamás le he dicho a la gente que no me puedan corregir. Desde que su reclamo sea válido y de que esté basado en la Biblia, claro que sí. Pero si el del error es usted, no me venga a echar la culpa a mí. Pero yo soy un ser humano común y corriente. Como todo pastor, yo le menciono a Eduardo Cañas Estrada, Ricardo Rodríguez, César Castellanos, Yesenia Tel, le menciono todos estos charlatanes que, mejor dicho, la gente, ay, pilas, esta gente ha ganado miles de almas. ¿Cuántas almas usted ha ganado? Y yo me topo con almas de esas denominaciones y a veces me escriben, salen lastimados de allí y le digo, ¿usted es salvo o no es salvo? Y no saben. Entonces, esas almas que van allá conocen de salvación. Ahí es donde está el tema.
Asistan a una iglesia, pero nunca han conocido a Dios. Conocen al pastor y le tienen miedo al pastor. De hecho, le temen más al pastor que a Dios. Porque si el pastor se da cuenta, mejor dicho, la disciplina me quita los privilegios y me quita el liderazgo. Mire, eso no importa. Si a usted le quitan algo como eso sí, pues obviamente si usted tiene algo que hacer dentro del cuerpo de Cristo, obviamente cuídelo, porque todo se va a hacer para la gloria de Dios. Pero si a usted lo ponen en disciplina y si tiene que estar un tiempo, porque la disciplina debe haberse entre la iglesia, y si lo ponen a un tiempo a pasar aceite, sí, que aquí le digo que pasar aceite es de pronto en algún momento en donde usted se sienta apretado o de pronto lo ponen a hacer algo dentro de esa disciplina, está bien, pero eso no es de muerte. No pasa nada. Pero es que las personas viven pensando en qué dirán otras personas, cómo me van a ver de aquí en adelante a las personas que yo les enseñé del Señor. Yo ya no soy ejemplo para nadie. No, esto es terrible. Ya nadie me va a ver bien. No, eso no importa. Lo que importa es cómo lo vea usted Dios. O sea, que Dios lo mire a usted y que Dios vea que hay un hijo, no una cabra. No una persona que evade la responsabilidad. Eso es lo que importa. No hay que le quiten un liderazgo. Pero es que nos acostumbramos a temerle al pastor y no a Dios. No, mire, nosotros somos siervos y al servicio hemos sido llamados. Eso sí, al servicio, no a la esclavitud. Cabe la aclaración de que nosotros no somos esclavos de nadie. Tenemos familias, tenemos que responder, tenemos que alimentar a nuestras familias, tenemos que trabajar, tenemos que hacer todo lo que tiene que hacer un hombre. Pero en ninguno de los casos, nosotros somos esclavos de nadie. Somos siervos del Evangelio. Y yo, mientras sea siervo del Evangelio, le sirvo al Evangelio. No le sirvo a ningún pensamiento humano ni a ninguna corriente, ni siquiera me sirvo a mí mismo dentro de mi mismo pensamiento, porque mi pensamiento es basura. Aquí lo que importa es servirle al Señor. Pero usted mira en la actualidad, tienen escoltas, no se pueden, mejor dicho, ni ver. Y son personas con opulencias, adineradas. Tienen que, mejor dicho, alejarse de todo mundo porque el mundo, mejor dicho, quiere robarles. O sea, es un tema. O sea, son pastores a distancia. Ustedes no se han dado cuenta de eso. Hoy hablábamos con mi esposa de un pastor, entre comillas, por allá de Brasil, que se debe llamar profeta. Es un muchacho. Es un chino de 15 años. Y por ahí le saqué un programa de palabra y verdad. Es un charlatán. Se hizo una mansión increíble con un Rolls Royce de carro personal. Y una mansión con juegos, con una cantidad de cosas. Pero al lado de la mansión, ahí dentro de la misma mansión, ahí al lado de la oficina de juegos y toda esa vaina, hay un mini altar para oraciones de urgencia, de emergencia. O sea, hágame el favor. Yo creo que el chino no va por allá. Ajá. Y otro pastor que le estaba también haciéndole un programa dijo, si para uno de adulto es difícil pastorear y aguantarse a la gente, ahora imagínese un chino de estos. Yo le dije a mi esposo, ¿usted cree que el chino pastorea? Ese chino pone a otros, ahí en la denominación monta a otros copastores y los pone a dar consejería y él relajado. Él llega los fines de semana y ahí con su show y con sus lenguas raras y un poco de cosas raras que usted ve alrededor de ese muchacho. Y Miguel Oliveira se llama el muchacho. Y usted dice, oye, ¿a qué punto ha llegado la gente de ignorancia? Pero usted tiene que ver que la historia de David habla de usted. La vida de creencia de David es su propia vida de creencia. Llega el momento en donde usted comete algo grave y eso grave le va a traer consecuencias o le está trayendo consecuencias. Se lo dice a alguien que ha cometido algo grave y que gracias a eso grave yo pude encontrarme con mi Señor. Y hay veces en que usted no ha cometido nada, pero Dios le manda eso grave. O sea, le pongo la vida de un Job. Y le pasa una cantidad de cosas a Job y ya finalizando todo el libro de Job, en el capítulo 42 dice, de a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, yo había escuchado de usted, Dios, pero ahora ya sé quién es usted, es lo que está diciendo. Queremos vivir una experiencia con Dios, pero sin dolor, sin sufrimiento, sin necesidad, sin persecución, sin proceso. Queremos la vida cool. Y tengo que yo decir lastimosamente que las sectas de la prosperidad
Y muchas otras iglesias se han encargado de vacunar a los creyentes para que no crean en Dios. Porque ya vengo yo y les enseño Biblia, les vengo a mostrar un evangelio verdadero, un evangelio puro, no porque yo tenga la razón, sino porque la Biblia lo tiene. Entonces ya les entra en reversa, porque llegan aquí llenos de mañas. Entonces ya tengo que yo acomodarme a los planos de ellos. Y si no me acomodo yo a los planos de ellos, ni a sus ideas fantasiosas, místico-mágico, maravillosas, y a su errada manera de ver a Dios, entonces se van de la denominación. Ah, pero la culpa es de Fabián, la culpa es del pastor. La culpa es mía. Pero no, yo no tengo la culpa. La culpa es de aquella persona que cree que Dios se tiene que regir a él. David entendió que él no era importante. Detrás de toda esta prueba, y a mí se me hiela la piel, porque usted imagínese todo lo que perdió David hasta ese momento. La muerte de Absalón parece lo menos grave. Pero es que David no había perdido hasta ese momento, no había perdido solo a Absalón. David perdió mucho más que Absalón en ese momento. ¿Qué perdería David? ¿Qué piensan ustedes? Perdió la confianza en sí mismo. Y usted dice, ay Fabián, pero eso no es grave. Eso es bueno. Porque precisamente la confianza en sí mismo fue el gigante que jamás pudo derrotar David. Y que jamás podrá usted derrotar mientras usted ande con vida. Es un gigante que usted le mete su pedrada en la cabeza y ese gigante vuelve y se levanta. Todos los días de su vida usted va a tener que luchar con eso que es el sí mismo. Lo bueno de todo esto es que si usted tiene una vida de creencia correcta, se somete a Dios, a su palabra y hace las cosas conforme a Dios se lo pide, no conforme a usted lo crea ni lo establezca, lo bueno es que Dios siempre le va a proveer a usted de una piedra lisa. Y le va a dar a usted la forma para poder salir de esa situación en victoria. Ahí ya entra el versículo que para los que están en Dios, todo es de victoria en victoria. De gloria en gloria, de victoria en victoria. ¿Por qué de gloria en gloria y por qué de victoria en victoria? Porque usted ha tenido guerra y frustración. ¿Usted cómo puede proclamar victoria si antes no ha hecho una guerra? ¿Usted cómo puede proclamar gloria si antes usted no ha tenido un momento oscuro en su vida? Algo que no le dice el predicador de la prosperidad, amigo, que usted me vea allá del otro lado, si es que me llega a ver alguno, que predique, mejor dicho, si ha llegado hasta este punto del video, algo que no le va a decir el predicador de la prosperidad es que hay caídas. Algo que no le va a decir el predicador de la prosperidad es que se va a equivocar usted. Y que posiblemente el único que le va a escuchar en todo momento es Dios. Porque el hombre no lo va a tener que escuchar. Y no tiene por qué el hombre escucharlo a usted. O sea, ay, es que a mí nadie me escucha, ni mi pastor. A usted, quien verdaderamente tiene que escucharlo es Dios y usted tiene que someterse a Dios. El pastor está puesto para enseñarle escritura y mostrarle el camino dentro de los parámetros de la escritura. Pero el pastor no le puede cambiar a usted la vida. Y si su vida no cambia, no es culpa del pastor. Es culpa de usted, charlatán. Charlatancita que hay por allá. Es culpa suya. No del pastor. El pastor simple y sencillamente es un instrumento que Dios utiliza para comunicar su palabra. Para de contar. O sea, usted deje de echarle la culpa a otros hombres y a personas. O sea, coja personalidad y entienda que es usted. No es otro, es usted. Y que su sí mismo, ese gigante que se levanta de vez en cuando. ¿Ustedes saben cuándo se le presentó ese gigante a David? Pónganse ustedes a pensar. Cuando estaba bien, descansando. Ese gigante se le presentó a David. David debió decir, no, Dios me mandó a eliminar los gigantes. Es mi misión. Tengo que acabar con todo aquel que se levante en contra de la voluntad de Dios. Pero no venga mi rey. ¿Cómo se le ocurre a usted? ¿Puede perder usted la vida? Claro que sí. Mientras usted esté en esta vida, pues existe el riesgo. O sea, existe el riesgo, claro que sí. Pero Dios nunca lo abandonó ni nunca lo desamparó. No lo desamparó ni siquiera cuando su hijo, porque lo quería matar. O sea, hay que ser honesto.
Absalón quería quitarle la cabeza a David. Y después David, ay, mi chinito, ay, Dios mío, mi hijo, mi hijo. Ahí como unos, ¿qué le pongo yo? Como unos 15 renglones dedicados al lamento de David ahí. Pobrecito mi chinito. Pero el chinito le quería bajar la cabeza. Sí, tico él. Entonces hay que entender que el gigante se manifiesta cuando usted cree que todo está bien. Esa es la realidad. Y eso de que cuando todo está bien no significa que usted no tenga problemas. Significa que en determinada área usted crea que eso ya está bien. Porque como el sí mismo busca salir como sea de usted, su carne trata de rebotarse como sea. Entonces, bueno, usted está mal económicamente, pero está bien en otra área. Y en esa área ataca. Porque mientras usted tenga guerra en lo económico, usted va a buscar a Dios por esa parte de su vida. Pero en la otra parte, el gigante ya está pensando cómo salirse de la tangente por ese lado. Ahora está bien por la economía. Y el gigante dice, pero usted puede hacer algo más. Puede tumbar a alguien, puede aprovecharse. Pero por otro lado, usted tiene problemas. O sea, lo que yo le trato de decir aquí a usted es que el gigante va a tratar de salírsela a usted por cualquier lado. Y el gigante es su sí mismo. Muchos se hacen la pregunta del anticristo. Y yo con esto no quiero, mejor dicho, meterme en problemas con Armando Alducin, con muchos escatólogos, apologetas, mejor dicho, con hombres que manejan la hermenéutica a unos niveles estratosféricos. Pero dicen que la marca del hombre es el 666, ¿no? La marca de la bestia. Y dice que es la marca del hombre. ¿Sí? El 6 es el hombre como potencia máxima, como gigante, como grande delante de Dios. O sea, el anticristo es el que niega a Cristo, el que va en contra de Cristo. ¿Sí es así o no es así? Entonces, por eso es que dice en la primera de Juan, dice que si viene una persona y no dice que Cristo vino en carne, sino que niega la obra, ese tal es un hijo del diablo, o sea, el que niega la obra de Jesucristo. Pero mi hermano, yo creo que el anticristo ya está metido en las iglesias, hermano. Y usted dice, pero ¿cómo así? O sea, que no es un hombre. Mire, le voy a dar lo que yo pienso. No, esto no es una doctrina fundamental, no es algo que, mejor dicho, lo vaya a condenar o a salvar a alguien aquí a través de este video. O en cierta forma sí, le voy a explicar. Mire, la marca de la bestia es el 666, ¿no? Es la marca del hombre en potencia, del hombre por encima de Dios, ¿cierto? Usted mira en la actualidad cualquier cantidad de iglesias que lo que tratan es de exaltar a tal nivel al hombre, a niveles de que el hombre no se somete a Dios. Eso es ser anticristo, porque la obra de Cristo es que el grande, para que sea grande, se vuelva pequeño. El anticristo ya está en las iglesias. Es el espíritu que se mueve en las iglesias en la actualidad, en donde al hombre lo tratan de exaltar, en donde lo que importa son las emociones del hombre, la sensibilidad, que el pastor le dé un mensaje, que le dé inspiración motivacional, en donde el hombre crea que no se necesita arrepentimiento, sino que sencillamente necesita creer una palabra y que de ahí de esa palabra va a salir toda la prosperidad y todo lo que quiera y que se le venga en gana a ese hombre. Esa es la realidad. Por eso le digo yo, no es algo, mejor dicho, grave lo que yo estoy diciendo. Puede ser que sí se manifieste como hombre, la bestia, pero déjeme decirle que la bestia ya está entronada en las iglesias. Yo miro iglesias en donde definitivamente lo último que uno mira es Cristo, a pesar de que cantan Cristo, Cristo, lo que hacen es moverle las emociones a las personas, lo que hacen es exaltarle el corazón, llenarlos de ego, llenarlos de cargos para que ellos se peleen con otros hermanos para sostener el cargo, en donde todo es opulencia, en donde todo es dinero, en donde lo más importante es satisfacer la necesidad del hombre. Pero ¿quién le dijo a usted que eso era evangelio? Si usted cree que eso es el evangelio, la verdad, usted tiene un Dios miserable que entregó a su hijo al mundo para que usted tuviera carro, casa y beca. Y créame que según lo que yo leo en mi Biblia, Dios no es eso. Dios entrega a su hijo al mundo para precisamente librar al mundo de algo más grande que Satanás y sus demonios y del mismo mundo. Entonces la pregunta aquí sería, ¿por qué Dios o por qué Cristo viene y entrega su vida al mundo? ¿De qué lo está librando Dios? ¿De qué nos está salvando verdaderamente Dios? ¿Usted qué piensa? ¿De Satanás y de sus demonios, de nosotros mismos? ¿Qué será? De la ira de Dios. Dios entrega a su hijo al mundo para librarnos de su propia ira.
El hombre es deudor, es enemigo de Dios, decía el apóstol Pablo, porque ustedes antes eran enemigos de Dios. Antes eran enemigos de Dios. O sea, que Dios entrega a su Hijo al mundo para librarlo a usted de Él mismo. ¿Usted no se acuerdan en el Antiguo Testamento cuando un hombre usa? Entonces están un carruaje y van llevando el arca. Y se supone que debían llevarlo, pero no, colocan unos animales a llevar el arca del pacto. Tropieza el arca del pacto y este hombre, ay, se fue a caerle el arca del pacto. Y va y agarra una parte del arca. Inmediatamente queda fulminado. ¿Por qué? Porque frente a la presencia de Dios, ningún ser humano, si no es justificado por gracia, a través de Jesucristo puede ver a Dios ni tocar a Dios. ¿Ven lo delicado que es el asunto? Entonces, ¿Dios de qué lo salva a uno? De Él mismo. Dios lo salva a uno de Él mismo. Y envía a su Hijo. No es que Dios le salva a usted la economía, le salva a usted la salud. Ay, no, lo he dicho. Dios está desesperado por llenarlo a usted de salud, de hijos, de mujeres hermosas y ponerle carro, casa y beca. No, Dios envía para eso a su Hijo. Hombre, no sea miserable. Dios no va a enviar a su Hijo por eso. Dios dijo, la única solución es que uno de nosotros vaya. Y el Hijo dijo, yo voy. Yo entrego mi vida voluntariamente. Por eso es que el sacrificio de Jesús es tan importante y por eso es que cuando estuvo en una cruz, Él dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque el pago del pecado es la muerte. En ese momento la ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo. Esa es la cuestión. Y lo libró a usted de ser chamuscado, achicharrado o de pasar esa laceración. Por eso es que el Evangelio es la buena nueva de salvación. Porque usted ya no tiene que pasar por esa achicharrada ni nada de ese tipo de cosas. Sino que Cristo lo libró a usted de la ira del Padre. Claro, Cristo también lo libra a uno del sí mismo. Claro, Cristo también venció a Satanás. O sea, usted no necesita vencer a Satanás. Satanás ya es vencido. Y Dios también venció al mundo. Jesús venció al mundo. ¿Cómo lo venció? A través de su sacrificio. Porque mató allí, crucificó la carne. Con todos sus deseos y pasiones. Pero de lo que verdaderamente Dios nos libra es de Él mismo. Espero que esta predicación lo lleve a usted a tener una conciencia mayor acerca del beneficio tan importante que es tener evangelio. Y no cualquier evangelio, sano evangelio. Porque en realidad, de lo que nos hablan las iglesias, las sectas en la actualidad, es de que Dios nos libró fue del mundo. ¡Ah, qué asco el mundo, asqueroso el mundo! ¿Sí? Yo no discuto lo del mundo. Lo que sí les voy a discutir es que los libró y nos está librando ¿de qué? Del castigo eterno. Somos Iglesia Cristiana del Almendro, Fe, Oración y Servicio. Si le gusta nuestro contenido, denle like, suscríbase y comparta, que con eso nos ayuda un montón. Recuerde visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, también como Iglesia Cristiana del Almendro. Estamos en Instagram, estamos en YouTube. Nuestro segundo canal, usted puede encontrar Fabián Mejía Oficial, Palabra y Verdad. Y allí puede encontrar todo nuestro contenido en defensa de lo que verdaderamente Dios constituyó como genuino y verdadero, y es la obediencia a Cristo Jesús. Bendiciones, shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.